Lunes 25 de enero, fiesta litúrgica de la conversión de San Pablo Apóstol. Nos ponemos en presencia de la Trinidad Santa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El texto bíblico que los invito a meditar esta tarde lo encontramos en Gálatas, capítulo 1, de los versículos 11 al 24. Escuchemos atentamente. Quiero que sepan, hermanos, que la buena noticia que les prediqué no es cosa de los hombres, porque yo no la recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cómo perseguía con furor a la iglesia de Dios y la arrasaba, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad, en mi exceso de celo por las tradiciones paternas. Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se complació en revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara ante los paganos, de inmediato, sin consultar a ningún hombre y sin subir a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, me fui a Arabia y después regresé a Damasco. 3 años más tarde fui desde allí a Jerusalén para visitar a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro apóstol, sino solamente a Santiago, el hermano del Señor. En esto que les escribo, Dios es testigo de que no miento. Después pasé a las regiones de Siria y Cilicia. Las iglesias de Judea y que creen en Cristo no me conocían personalmente, sino que solo por lo que habían oído decir de mí. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que antes quería destruir. Y glorificaban a Dios a causa de mí. Esta bellísima lectura que acabamos de escuchar implica mirar en un horizonte más amplio aquello que estamos celebrando hoy. Y probablemente a ustedes y a mí lo primero que nos viene a la memoria cuando hablamos de la conversión de Pablo es un Pablo en el camino a Damasco cayendo de un caballo. Y está en el imaginario colectivo esta imagen, probablemente por influencia de Caravaggio, que en una de sus famosas obras, que se encuentra en la Basílica de Santa María del Popolo en Roma, lo ilustra así: un encuentro y a partir de allí alguien que cae del caballo. Y es interesante mirar porque en el texto bíblico en ningún momento se relata la experiencia que Pablo dirá y la llamará como revelación, la llamará como aparición del resucitado. En ningún momento la relata a partir de esta significatividad de caerse del caballo. Pero por ahí a veces malinterpretamos o hacemos anacronismos bíblicos. Y sí, ciertamente, ante este episodio, cabe recordar lo central de este encuentro. Una revelación donde se le aparece teofánicamente alguien que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor?, pregunta Pablo, y la respuesta: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y así, a partir de ese momento, a partir de ese encuentro, a partir de esa experiencia, a partir de esa revelación, y aquí hago un paréntesis, propiamente es inadecuado hablar de la conversión de Pablo, porque la conversión implicaba en la experiencia de un judío el abandono de la adoración a los ídolos, cosa que no es el caso de Pablo, sino es un giro de interpretar
su propia fe y de alguna manera de profundizar su fe judía, a la cual Pablo nunca niega el bagaje y el impacto que tenía en su propia formación, sino que lo recoge y lo valora. Y cabe decir que después de este encuentro, Pablo precisa de Ananías para que le vuelva a dar la visión, para que le saque como las escamas que cubrían su vista. Luego de eso hay una suerte de primer intento de anuncio de Pablo, que el propio texto que escuchamos lo dice, pero que termina en una suerte de persecución hacia él y de un fracaso. E inmediatamente hay un largo tiempo, probablemente de años, probablemente de 3 años, donde Pablo está en Tarso como rumiando y haciendo experiencia interior de aquella experiencia fundante con el Señor. Y allí la figura de Bernabé, que va a su encuentro y lo invita a un primer viaje misionero, y a partir de allí los seguidores de Jesús, los del camino, comenzarán a ser llamados como cristianos. Y de todo esto me gustaría quedarme con lo fundamental. Primero, de que Pablo reconoce que aquellas personas a quienes él perseguía, en ellos estaba Jesús de Nazaret. Segundo, de que para que la conversión llegara y se instalara y hiciera mella y se hiciera proceso, fue necesario tiempo. Ciertamente hay una experiencia singular en Pablo, una revelación, un acontecimiento, una visión, una experiencia ciertamente, y reitero, singular. Pero fue necesario Ananías, fue necesario tiempo, fue necesario Bernabé, fue necesario que él se encontrara con Pedro y con Santiago en Jerusalén para confirmarlo en la fe. Es decir, por más encuentros personales que nosotros podamos tener y extremadamente significativos y cargados de Dios para nosotros, es necesario confrontarlo con la fe de la comunidad de los creyentes, porque si no podemos crearnos dioses a nuestra imagen y ser seguidores de otra figura, de otra experiencia, de alguien distinto al Dios que se revela en Jesucristo. Si bien hay una experiencia fundante, es necesario tiempo para que se acrisolara en Pablo y que pasó por la confirmación de Pedro y de Santiago, que pasó por el dejar que Ananías le abriera los ojos y abrirse a la posibilidad que en Bernabé Dios lo llamara para convertirlo en misionero y en apóstol. Entonces, cuando hoy celebramos esta fiesta litúrgica según la tradición y según el propio libro de adoración común, llamada la conversión de San Pablo, miremos nuestros propios encuentros con Dios. No nos creamos dueños de una verdad absoluta, sino que dejemos que Dios siga trabajando en nosotros, así como lo hizo en Pablo. Que Dios siga actuando, siga renovando, siga generando algo nuevo en aquello que probablemente lo hemos recibido, la mayoría de nosotros por tradición o también por alguna experiencia significativa. Pero no somos dueños absolutos de esa experiencia. Es la comunidad de los creyentes la que tiene que también ser testigo de que allí Dios se está manifestando. En este espíritu los invito a hacer un momento de oración, presentar nuestras intercesiones a Dios. Como les decía la semana pasada, entre
el lunes anterior, el lunes 18, cuando se celebraba la confesión de San Pedro Apóstol, y hoy la conversión de San Pablo Apóstol. En estos 8 días, en esta semana, se ha celebrado en el hemisferio norte la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que nosotros la celebramos en el hemisferio sur, en general entre Pentecostés y la fiesta de la Santísima Trinidad. Pero nos unimos a nuestros hermanos del norte a orar y a clamar por la unidad de la Iglesia, la unidad visible de la Iglesia. Y también, Señor, en este momento pedimos y ponemos en tus manos la vida de tantas personas que están solas, que están pasando necesidad. Te rogamos por ellos. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de cada uno de nosotros, para que tú la toques, la transformes y seamos capaces de reconocer a Jesús de Nazaret, ser capaces de reconocer sus pasos, su presencia y su acción. Y digamos juntos la oración que nos identifica como hermanas y hermanos en Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Hagamos como oración conclusiva la oración colecta propia del día 25 de enero, fiesta litúrgica de la conversión de San Pablo. Oh Dios, que por la predicación de tu apóstol Pablo hiciste que la luz del Evangelio resplandeciera por todo el mundo, concede, te suplicamos, que nosotros, recordando su portentosa conversión, manifestemos nuestra gratitud siguiendo su santa enseñanza. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. El Señor nos bendiga y nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.